Doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día jueves, en que nos encontramos, como decíamos, en el estudio de la palabra del Señor. Este va a ser un mes especial en que vamos a tener una serie de estudios de acuerdo a qué es la Biblia. Como sale en el título ahí, ¿por qué necesitamos la Biblia? Como decía, van a ser una serie de estudios especiales por este mes. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué necesitamos la Biblia? Es una pregunta que no se puede responder fácilmente, ni tampoco rápidamente. Algunos podrían responder esta pregunta de forma muy erudita, de forma muy acabada, y por otro lado también puede que haya una respuesta siempre desde el sentimiento y desde el testimonio de lo que Dios ha hecho en algún momento por nosotros, ya sea un testimonio de sanidad o también puede ser de restauración o incluso usted puede encontrar otra aplicación. Pero lo que hay en común en ello, incluso en estos posibles extremos que podamos encontrar, es que el Señor ha hecho algo por nosotros y que también hoy entonces tiene algo para entregarnos a través de su palabra. En ella encontramos paz, en ella encontramos grandes verdades doctrinales, recuerdos que son pertinentes y como también se dice, aplicables para nosotros en este día y en estos días. El estudio de hoy día entonces se llama la autoridad de las escrituras. Y decimos que las escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Vamos a ver cómo se ligan estas palabras. La inspiración, cómo lleva a que también se entienda lo que es la autoridad de las escrituras y la base de todo aquello. Y nos vamos a estar deteniendo en la implicancia entonces tanto teóricas y también prácticas, es decir, de testimonio y de cómo decía, cómo podemos aplicar hoy estas verdades. El versículo clave de esta lección se encuentra allí en 2 de Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Como les decía, ahí en 2 de Timoteo 3:16. El bosquejo de la lección de hoy se va a basar, como siempre lo hacemos, en tres partes. La primera es la escritura es divinamente inspirada. Eso va a estar en 2 de Timoteo y vamos a estar observando 4 textos. El primero es en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, y 2 de Pedro 1, 16 al 21, donde dice también y habla sobre este tema de la inspiración y cómo la Biblia entonces tampoco son fábulas artificiosas, sino que son una verdad. Vamos a ver también en el segundo punto, la escritura es revelación de Dios. Y cómo esto trata en el Salmo 19, del 7 al 14. La palabra infunde nuevo aliento. Ese va a ser un punto que vamos a estar desarrollando de forma más resumida. Y el tercer punto dice, la escritura da dirección divina. Y eso va a estar en el Salmo 119, los versículos 105 al 112. En la letra A, en la etapa de la vida, y en la letra B, hasta el fin. Ese es más o menos el bosquejo de lo que vamos a estar desarrollando en esta ocasión. Como introducción, ¿qué es
esta autoridad de la Escritura? Lo vamos a estar desarrollando, como decía, en esta lección. Vamos a comenzar a explorar primero lo que es la importancia de la palabra. Y en esta primera lección vamos a conversar, vamos a dialogar e intentar comprender lo que es la autoridad. Casi siempre el término autoridad ha sido sujetado a escrutinio, más en nuestros días, ya que muchos desconfían de la autoridad, y más entonces cuando tiene relación con la fe y lo que se relaciona, por ende, con lo que es la palabra, la Biblia. Muchos desconfían de la autoridad, y tal sospecha puede parecer justificada en algunas áreas de la vida. Sin embargo, en la palabra no es de esta misma forma, aunque haya, como pusimos ahí, escepticismo. No podemos, en nuestro caso, como hijos del Señor, como cristianos, mirar la palabra con aquellos ojos. En una época que, como se dice, incluso delante escuchaba falta de absoluto, y se dice, por lo menos, que hay muchas cosas que son relativas e inciertas. Este es un tema que es común, esto que se ha conversado, que falta algún absoluto. Tenemos buenas razones para creer en la inspiración de la palabra. Esta tiene su autoridad, la capacidad de afirmar las convicciones que nosotros tenemos y también dirigir nuestra vida. Esta palabra tiene su origen en lo sobrenatural. Eso es lo que pusimos ahí. La frase inspirada por Dios que leímos anteriormente y en 2 de Timoteo 3:16 viene de la palabra griega theopneustos, que significa que Dios obró en los escritores bíblicos, entonces, como por medio de su espíritu, ¿no es cierto?, para supervisarlo por mientras de que ellos entonces escribían esta palabra. No se debe separar claramente de que ellos tenían un estilo distintivo y cada uno de los escritores tenía este estilo distintivo. En Pablo es muy notorio en sus cartas. Pero tampoco entonces se debe dudar de que fue Dios mismo quien inspiró por medio de su espíritu su palabra, incluso a pesar de las dudas que puedan haber en relación al autor. Aunque cambie el autor, aunque cambien, digamos, aunque hayan dudas de su autoría, sigue siendo Dios, por medio de su espíritu, quien inspiró los pensamientos de esos autores, para que entonces lo pusieran allí por escrito. Vamos con el primer punto. La escritura es divinamente inspirada, decíamos. Y el punto 1 dice que es inspirada por Dios. Esto está en 2 de Timoteo 3:14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este texto que se leyó se le llama el texto de oro de la inspiración. Y por lo tanto, como decía en un principio, la autoridad también de la escritura. Para entender mayormente o más profundamente el mensaje que Pablo escribía a Timoteo, al joven pastor llamado Timoteo, es necesario ver solamente casi un verso de lo que es el contexto histórico. Se debe recordar y poner énfasis en lo que sale un poquitito antes de esto. Allí en el versículo 13, Pablo le advierte a Timoteo de los falsos maestros. Ellos tratarían de desviar a entonces los creyentes.
Y desde ahí Pablo le escribe entonces este mensaje en respuesta. Pablo hizo más que solamente advertir. El apóstol instó a Timoteo a enfocarse en la palabra y en decirle que esta palabra, entonces, como leímos, está inspirada por Dios. Las escrituras, entonces, también, si lo aplicamos para nosotros, son la única fuente de verdad para el creyente. Timoteo, como pusimos ahí en el segundo punto, había sido instruido en la palabra. Esto es lo que dice el versículo 14 y 15. Parte de la enseñanza vino de Pablo y parte también de la enseñanza, y esto también nos lo dice la palabra, había sido instruido por su familia. ¿Se recuerdan? Por una familia, él tenía una familia que se le llamaba piadosa. Él de niño y aprendió la escritura y ahora podía estar seguro de que lo que había aprendido entonces era verdad. Es decir, con esto que le escribió también Pablo, él afirmaba, sujetaba aquellas cosas que venía oyendo desde pequeño. Pero las escrituras son algo más que un código moral a seguir. Fíjense cómo lo decimos. Las escrituras son algo más que un código moral a seguir. Esto se puede ver también de acuerdo a lo que dice el versículo 15. Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras podían llevar a serlo sabio, que la salvación por la fe se vive de acuerdo a aquello. La sabiduría venía por la fe en Jesús. Y esta declaración afirma entonces que las escrituras instruyen adecuadamente al creyente, al que las oye, al que las practica, para tomar la decisión primero, sí, de la salvación, y luego también entonces en la vida ya práctica y diaria. Y esto, todo esto que venimos diciendo, se opone entonces a los falsos maestros, tanto en el contexto de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Y también entonces para nosotros hoy, para los falsos maestros, para advertir el cuidado que debía tener de los falsos maestros que alejan a las personas de Cristo. Él le hablaba de las sagradas escrituras ahí en el versículo 15. Pero ¿a qué se le ha referido con este sagradas escrituras? Y fíjense que en aquel tiempo aún no había la recopilación que nosotros tenemos de la Biblia acabada con todos sus libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy interesante. Mientras yo lo estudiaba, también meditaba y me detenía en esto, y resulta que la Sagrada Escritura que Pablo le decía a Timoteo era el Antiguo Testamento. Y también entonces lo que Timoteo había oído de la enseñanza de Pablo y había leído a través de sus cartas. Entonces desde ahí Pablo le habla de la Sagrada Escritura. Primero entonces por el Antiguo Testamento. Pablo también incluyó, como decía yo, lo que él había recibido del Señor y que también le transportó, ¿no es cierto?, le traspasó a Timoteo. Toda, desde ahí que dijera toda la escritura, como pusimos ahí, en el versículo 16. Incluye entonces los escritos que más tarde se convertirían en lo que es el Nuevo Testamento junto con el Antiguo, como ya dije anteriormente. Esta escritura es inspirada por Dios. Y la frase inspirada por Dios también se puede traducir, o inspirada se puede traducir de esta forma, inspirada por Dios, ya que ningún hombre ni ninguna mujer la inspiraron. Fue Dios mismo, como decíamos, por medio de su espíritu, quien llevó al autor entonces a que tomara o dictara más bien el escrito para que entonces un escribano la escribiera con el estilo del autor, pero con base en lo que el espíritu le estaba diciendo a él. Ningún hombre o mujer, vuelvo a reiterar, es autor de la Biblia. Dios es el autor. Usó entonces a los escritores humanos.
Esto no quiere decir, sin embargo, que los escritores de la Biblia recibieron un dictado, más bien cada uno fue guiado por el Espíritu Santo para transmitir la verdad, a través, como vuelvo a decir, de su propio estilo y vocabulario. Pablo continuó con una descripción de las áreas claves en que la Biblia puede ayudar a los creyentes a crecer en fe. Y hay algunas palabras que tal vez de estas nos van a parecer muy conocidas, pero también un poco difíciles en la lectura en el 2020, por así decirlo. El enseñar, las tomé en el mismo orden que sale en el texto, también se puede decir que es enseñar doctrina, las enseñanzas, las verdades de la palabra de Dios, que proporcionan entonces principios específicos sobre Dios y sobre sus mandamientos. Después sigue redarguir. ¿Qué es este redarguir? Esta palabrita es muy similar a lo que significa el reprender. Las escrituras enfrentan a la persona primero con su realidad de pecado. Luego entonces también corregir, ya que las escrituras no solo revelan el pecado, también proporcionan una guía que es para restauración. Luego viene instruir. Esto se refiere a los principios que las escrituras proporcionan en términos de lo que significa llegar a vivir en una vida de rectitud y que agrade al Señor. Y todo esto es para un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra en el versículo 17. Dios ha llamado entonces a su pueblo a esto, a hacer buenas obras. La Escritura entonces nos instruye respecto a lo que significa y cómo se debe manifestar nuestra vida como creyentes. Vamos a una pregunta de aplicación, de acuerdo a lo que ya hemos desarrollado en este ratito. ¿Qué quiere decir que la Biblia tiene autoridad? Sigamos entonces con el punto B. La Escritura decimos que es divinamente inspirada. Y el punto B dice que no son fábulas artificiosas. Ahí me equivoqué en el título. No son fábulas artificiosas y está en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro lo que hace en estos versículos que leyó nuestra hermana es marcar un fuerte contraste entre lo que es la palabra de Dios y por otro lado lo que es la literatura de la época, lo que él llama también, como dijo nuestra hermana,
fábulas artificiosas. Y una frase que se repite para mostrar entonces los mitos y las historias, o como también dicen algunos estudiosos, las historietas que entonces hacían los falsos maestros, muy similar a lo que pasaba en Timoteo, si vamos siguiendo con lo que estamos diciendo. Ellos se referían a los falsos entonces maestros que hablaban en contra de Jesús. Más bien los relatos de los evangelios, como se leía, relatan la palabra profética, lo que es la palabra profética más segura, como decía el versículo 19, de quienes habían visto con los propios ojos la majestad del Señor. Y entonces también decimos que la palabra es una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Y esto también lo vamos a estar viendo un ratito más en lo que dice el Salmo 119, en este versículo que suena tan parecido a este que está aquí. La Escritura no es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana, aunque sí, debemos rescatar que los escritores sí fueron humanos, pero sus ideas y sus pensamientos, y volvemos a insistir en esto, fueron dirigidos por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y qué bonito es pensar de que Dios, incluso con lo que es la inspiración, utilizó como medio al ser humano. Muy parecido entonces, hoy día no escribimos lo que es la inspiración, pero también se nos ha dado, pensaba yo también mientras estudiaba, un mensaje. Dios sigue utilizando al ser humano como el medio de preferencia para lo que es la propagación, la proclamación de su mensaje, de su evangelio. Dios volvió entonces y vuelve a confiar en el ser humano, en cada uno, por ende, de nosotros, a diario con este mismo mensaje. Solamente un paréntesis para hacer un paralelo entre lo que es la inspiración y por otro lado también el mensaje que se nos ha dado. Pero ¿qué es la profecía? Volviendo a lo que decía anteriormente y lo que también leyó nuestra hermana. ¿Qué es la profecía que se nombra varias veces aquí? Y es importante que digamos que esta profecía es el discurso o la expresión divina. Y la profecía, abro paréntesis nuevamente, no se refiere solamente a un evento que tiene que ocurrir en el futuro. No es solamente eso, sino también la profecía, más en nuestro día, tiene que ver con un mensaje que es de exhortación y de confrontación en contra, ¿no es cierto?, de lo que es el pecado, de acuerdo a las verdades escriturales, de acuerdo a las verdades que están en la palabra. A eso también se le llama lo que es la profecía. La profecía de Dios nunca surgió de voluntad humana. ¿Y a qué se refiere esta palabra, la voluntad humana? La voluntad humana, casi siempre en la palabra, está ligada a lo que es los deseos y también la esperanza individual, la esperanza de la persona. Entonces podemos estar seguros de que la palabra de Dios no refleja simplemente lo que un escritor de, ¿no es cierto?, de la Biblia o de las cartas, de los libros, anhelaba decir, sino lo que Dios decía. Las escrituras vinieron del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, quien guió a los escritores para entonces escribir ese mensaje. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué aquellos que no conocen a Cristo podrían tener dificultad para aceptar que la Biblia es inspirada? Verdad práctica. Tenemos una verdad práctica para
para nosotros frente a lo que también hemos dicho. Los escritores que Dios usó para darnos la Biblia dejaron de lado sus motivaciones personales para obedecer un llamado. Dios mismo se reveló a través de su palabra que ellos escribieron en obediencia, sin la N. ¿De qué manera los cristianos de hoy podrían dejar que sus propias motivaciones inhibieran el ministerio de la palabra que Dios les ha confiado? ¿Y cómo puede evitarse tal situación? Es una verdad práctica y luego entonces ustedes, si quieren, también pueden responder ahí en sus casitas. Vamos al punto número 2. La escritura es revelación. Entonces al principio decíamos que es inspirada divinamente y ahora decimos la escritura es revelación de Dios. Y el único punto que tendremos, aquí no tendremos A y B, es un poco más resumido, como decía, es la palabra infunde nuevo aliento. Está en el Salmo 19, del 7 al 14. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. No, Elizabeth. Ah, 19, mi El hermano. 19:7. ay, perdón, el 19 ya. 19, sí. Después vamos a estar en el 119, así que no se confundan. 19, después 119. Ya, ahora sí. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Este Salmo 19 es un ejemplo de lo que es la poesía hebrea. Y la poesía es un vehículo, como se le dice, de comunicación también, que se ve mucho en lo que son los salmos, para explicar entonces las verdades de la palabra, de la Biblia, como venimos diciendo. Y esto obviamente nos ayuda a nosotros a comprender, incluso los salmos nos ayudan en lo que es nuestra comunicación con Dios, la entrega de nuestra alabanza a Dios hoy día, y también entonces obviamente ayudaron a los lectores a recordar las verdades que escuchaban de forma más fácil, más a la mano. El estilo poético es característico entonces en los salmos, y más en estos versículos que se leyeron del 7 al 14, y en específico del 7 al 11. Ahí se nombra de varias formas, con varios sinónimos a la palabra, seguido entonces por características de cada uno, y luego en la manera de la que los fieles podían aferrarse a la palabra. Se decía, por ejemplo, la ley del Señor, y fíjense lo que estamos haciendo el paralelo entre los sinónimos que salen ahí. La ley del Señor es perfecta o completa, infunde nuevo aliento, dice. Después, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Después dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Dice también, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Qué bonito es pensarlo también de esta forma. Los atributos de Dios y los atributos de la palabra tienen un efecto tanto, como decimos ahí, en aquellos que la escuchan,
como también entonces en quienes las ponen en práctica. Esto se puede ver ahí en Lucas 11, 28, perdón. Como resultado, la palabra de Dios entonces también llama al examen personal, al autoexamen de la persona. La palabra de Dios proporciona una advertencia que dice a los fieles cómo vivir. Pero su advertencia se puede recibir con alegría, porque la palabra es profundamente valiosa, lo creemos así, es de gran valor para nosotros, proporciona ayuda, proporciona dirección a todos los que temen al Señor. Y se puede confiar entonces en sus decretos, en sus mandatos, en lo que ahí está escrito para guiarnos en nuestra vida. El Señor reveló su verdad y su gloria en su creación. Eso es lo que dice en los versículos del 1 al 6, que están anterior a lo que se leyó en este Salmo. Y luego con más entonces claridad y con más fuerza el autor habla de lo que es la autoridad de su palabra. Conforme una persona medita en la palabra, puede vivir entonces también de acuerdo a ella. Y vivir en el fondo de una forma que también sea agradable al Señor. Avancemos. Otra pregunta de aplicación. Reflexione las características de la palabra que se menciona en el Salmo 19. ¿De qué manera la palabra le da refrigerio, sabiduría, alegría y paz? Una verdad práctica del Salmo 119. Este salmo es conocido y hasta familiar para algunos. Sin embargo, esto no debe nublar su importancia. Dedique un tiempo a examinar la meditación de su corazón, así como la que naturalmente emana de él en las palabras de su boca. Ore que Dios le ayude a vivir de una manera que refleje las enseñanzas de las Escrituras. Un desafío constante y diario, me incluyo para cada uno de nosotros. Vamos con el punto 3. La Escritura da dirección divina. Y busquemos ahí en lo que es el Salmo 119. En el punto A vamos a ver de que la Escritura da dirección divina en las etapas de su vida. Vamos a estar viendo solo algunos versículos de este Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está en continuo en peligro, mas no me olvidaré de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Este entonces, como decíamos, el Salmo 19, era un ejemplo de lo que es la poesía hebrea. Este también está escrito como un poema, pero lo que es un poema, que seguro ustedes conocen esta palabra, es como un acróstico, para formar lo que son las estrofas. Y en específico, entonces el que leemos tiene la letra hebrea Nun, que es la misma N en hebreo, y se lee también de la misma forma. Hay un paralelo intencional en lo que son primero, bueno, hay varios paralelos. Primero entre lo que es el versículo 105 y el 108. Pero la luz de la palabra de Dios es comparable a los juicios del versículo 105 al versículo 108. Después también los versículos 106, 109 son paralelos en cuanto a que hablan de seguir y recordar los mandamientos de Dios. Y después también se ve otro paralelo entre lo que es el versículo 107 y 110, con referencia a lo que es el sufrimiento y luego la trampa de los impíos.
Y en ambos casos, el seguidor de Dios debe confiar y depender de lo que es la palabra. ¿Cuál es el propósito de estos paralelismos que hemos leído? Tiene un propósito de enfatizar el papel central que tiene la Escritura y que deben tener también entonces a lo largo de la vida. Decimos que a medida que andamos, a medida que avanzamos por la vida cada día, podemos y debemos utilizar esta palabra para iluminar nuestro camino. Cuando sufrimos, o aún en medio de las injusticias, o aún en medio incluso de los desprecios, debemos confiar en el Señor. En vez de buscar entonces, como se decía, la vindicación, la reivindicación, de forma propia, de forma personal, lo que nace desde nosotros, debemos dejar que sea Dios, como bien se ha dicho, el Dios justo en quien creemos, quien interceda por nosotros. En tiempos de peligro y lucha, esta palabra nos da aliento. Podemos encontrar alegría cuando nos mantenemos fieles a lo que es la palabra del Señor. Vamos con otra pregunta. Hartas preguntas hoy día. ¿De qué manera nuestro compromiso con la palabra de Dios puede ser de gran valor en las diversas etapas de la vida? La Escritura da dirección divina. El punto 3 que estamos desarrollando. Da dirección divina hasta el fin. Esto está en el Salmo 119 también, versículos 105, 111 y 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me pusieron lazo los impíos, pero yo me desvié de tus mandamientos. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Bien. Entonces, estos versículos son bien citados por cada uno de nosotros, son bien citados en la Escritura respecto al valor de la palabra de Dios en la vida del creyente, este versículo 105. Sus bellas metáforas evocan una serie de pensamientos, y ya lo hemos visto, y también de aplicaciones en cada uno de nosotros. Como una lámpara, incluso nos preguntamos. Y es que la luz que se irradia de esa lámpara es la palabra del Señor. Y es una lámpara que Amén. Sí ilumina a las almas perdidas para que encuentren la verdad. Muchos de nosotros fuimos aquellos. Pero también los guía hacia la verdad, les da una guía, les provee una guía espiritual. Pero no solo eso, sino que también es una fuente maravillosa de luz para el pueblo del Señor. ¿Se fijan? Es una doble propósito de esta lámpara. Sí, nos ilumina a nosotros como pueblo del Señor y luego también entonces para iluminar a aquellas almas perdidas, para iluminar al pueblo de Dios mientras va por la vida. El pueblo de Dios no puede iluminar por su propia luz, por decirlo de alguna forma, su camino. Necesita y necesitamos lo que es la palabra del Señor como nuestra lumbrera, como dice también otra versión. La palabra de Dios cumple un papel importante en la vida del creyente, desde el momento en que empieza a andar con Cristo hasta el fin. Se leyó heredad en el versículo 111. Y esto habla del legado de la palabra, al transmitirse de generación tras generación. Esto se refiere a cuánto valor deben atribuir los creyentes, tanto al conocimiento y a la práctica de la palabra. Y entonces el salmista cierra en el versículo 111 y 112, con una gran proclamación de triunfo y de alegría. Allí el salmista declara que mantendrá
firme los estatutos y los cumplirá. ¿Por qué? Porque ellos son la alegría, fíjense qué bonito esto para nosotros, son la alegría de su corazón. Desde ahí Él se compromete: de corazón me dispongo a cumplir tu estatuto, porque ellos son la alegría de mi corazón. Y nos quedamos entonces con esa reflexión y vamos a una pregunta. ¿Por qué es importante seguir en el estudio de la palabra a lo largo de la vida? Aunque ya la hemos estudiado durante largos años. Una verdad práctica. Este pasaje se centra en la importancia de que la palabra se arraigue en el corazón. La palabra es primero el gozo de nuestro corazón y luego luego el corazón se dispone a cumplir los estatutos de Dios. Estas dos realidades van de la mano. Cuando valoramos la palabra y la convertimos en nuestra prioridad y pasión, estaremos dispuestos a vivir sus preceptos en nuestro diario caminar. Dedique un tiempo hoy a pensar por qué la palabra de Dios trae alegría a su corazón. Y el llamado del discipulado, que es con lo que siempre terminamos, dice: las preguntas sobre la infalibilidad y la inerrancia de la palabra se han debatido durante siglos. Sin embargo, podemos afirmar que las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están inspiradas y verbalmente por Dios, y son revelación de Dios al hombre. Es decir, su inspiración no se debate por los problemas de autoría, como les decía adelante, sino por quien le ha dado esa cualidad, el mismo Dios. Confíe desde esa premisa en la autoridad de las Escrituras y piense por un momento cómo refleja su vida la creencia de tal autoridad. Muy bien. Y entonces aquí hay algunas lecturas también, como acostumbramos, para ir profundizando en lo que va a ser la próxima lección, que se llama La Biblia proporciona orientación moral. Vamos a estar viendo entonces algunos temas como son la base de la moralidad bíblica, el alcance de la moralidad bíblica y la meta de la moralidad bíblica. Y para entonces ir introduciendo lo que vamos a estudiar son estos versículos.